Bienvenidos, estamos a los pies del Maestro, hoy viernes 21 de febrero. Gracias por regalarle al Señor unos minutos para escuchar su divina palabra en el día de hoy, para conocer un poco más de nuestra fe. Saludos a todos los que se encuentran en casa, a todos los que están frágiles en la salud y que se nutren diariamente de este espacio a los pies del Maestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí. Y como todos los viernes profundizamos en el sacramento de la reconciliación, el sacramento que nos da vida nueva, el sacramento que nos reconcilia con Dios, que borra nuestros pecados y que nos da la vida en gracia. Tres cualidades, tres regalos que nos concede nuestro Señor en este sacramento tan especial, que junto con el sacramento de la unción de los enfermos son los sacramentos de la curación y de la sanación del cuerpo y del alma. Bueno, después de que el Señor se aparece a sus discípulos en el día de la Pascua, les desea la paz, diciéndoles: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. La paz esté con ustedes, y sopla sobre ellos y les infunde el Espíritu Santo. Cristo nuestro Señor les concede el poder que el mismo Padre Eterno le ha confiado a Él, el mismo poder que Jesús le da a sus discípulos, el mismo poder que los apóstoles han transmitido por medio de la imposición de las manos en la consagración episcopal, en el orden sacerdotal. Es la misma autoridad que recibió Jesús del Padre Eterno para perdonar los pecados. Esto es algo muy grande. Así como el Padre me envió, así mismo los envío yo a ustedes. Qué gran regalo. Yo me asombro de que en mi vida, en mi ser sacerdotal, en este ser humano que les habla, está la misma autoridad que el Padre Eterno le dio a Jesús para perdonar los pecados, y que puedo hacerlo, y lo hago con humildad y con sencillez, lo hago con mucho amor. Y muchos de ustedes que se han acercado al sacramento de la reconciliación en los momentos diversos cuando les he escuchado, han experimentado la gracia de Dios, y yo como sacerdote me siento asombrado de ver que el mismo poder que Dios le da a Jesucristo, Jesucristo me lo ha conferido a mí en el día de la ordenación sacerdotal. Y les confieso una cosa, hablando de el sacramento de la reconciliación. Muchas personas me dicen: Padre, a usted y a todos los demás sacerdotes les debe quedar cansancio en ese cuerpo, en esa cabeza, con tanto escuchar pecados y cosas malas. Pues les digo una confidencia: más es el cansancio físico, a nivel del cuello, de los hombros, de la voz, porque hay que hablar, hay que aconsejar, hay que absolver a todos y a cada uno con amor. Es más el cansancio a veces de la voz, de confesar 3, 4 horas seguidas y hablar, y sobre todo de tener en la cabeza la doctrina del Evangelio, de tener en la mente, en la memoria, en el corazón, la doctrina de la Iglesia. Y cómo llegan muchos con diversas problemáticas,
cada confesión es muy diferente a la otra, porque hay personas diferentes, no todos son iguales, y las personas todas tienen una serie de sufrimientos, de tentaciones, de formas de pecar diferentes. Y asimismo todos los sacerdotes tenemos, por nuestro estudio, nuestra formación y por la gracia de Dios, por el don del Espíritu Santo, tenemos la doctrina de la iglesia. Allí en una confesión influye toda la revelación. Es decir, hay que tener un conocimiento pues de la enseñanza del Evangelio, tener un conocimiento de la doctrina paulina, joánica y la enseñanza de nuestro Señor al respecto del bien y del mal. De tal manera que cuando se acercan, ustedes, queridos penitentes, ya uno de sacerdote tiene, por gracia de Dios y por iluminación divina, por el orden sacerdotal, tiene uno allí, no sé cómo hace uno, la verdad, eso es algo misterioso, es algo muy grande, tiene uno de dónde echar mano. Ustedes se acercan al confesionario, hablan de sus pecados, unos lo hacen de forma muy concreta, otros de forma muy general y hablan y dicen, y pues hay que hacer un ejercicio profundo de abstraer, de tratar de intuir, de tratar es la palabra, abstraer toda la narrativa que muchos dicen, involucran a unos y a otros y hablan de aquí, hablan de allá, hablan del presente, del pasado, para decir un pecado. Entonces el sacerdote, para que la confesión sea un poco más concreta, y si hay fila eterna, más de 20, 30 personas para confesar, inclusive hasta más, pues a uno de sacerdote le toca decirle con cariño, perdóname, pero el pecado concreto es este. Sí, padre, ese es, bueno, perfecto. ¿Qué otro pecadito tienes? Y empiezan a hablar, a decir, entonces uno tiene que hacer un ejercicio muy, muy global para ayudarle al penitente, para que sean concretos y poder detectar cuál es el pecado. Caramba, créanme que este es uno de los ejercicios más difíciles del ministerio sacerdotal. Y fuera de eso, a cada pecado que dicen ustedes hay que tener la enseñanza de la doctrina social cuando de pecados sociales se tratan. Hay que tener clara la enseñanza del derecho canónico. Hay que tener clara la enseñanza de el tratado de la gracia. Dios, en verdad que yo quedo a veces sin palabras al tratar de ayudarle a las personas y de darles un buen consejo, ¿no? Algo que les sirva para su vida práctica y que les ayude para su conversión. Y toca hacerlo todos los días. Y toca hacerlo siempre. Y toca hacerlo con especial cuidado. Esto hay que hacerlo siempre. Ay, queridos hijos, ustedes no alcanzan a imaginarse el trabajo duro, el trabajo difícil, pero Dios nuestro Señor siempre está allí. Allí está Dios, en el sacerdote, en Jesucristo, porque nosotros obramos in persona Christi. Nosotros obramos, actuamos, hablamos con la misma fuerza, el mismo amor, el mismo poder de Cristo Jesús, mis queridos hijos. Esto es algo muy hermoso, es algo celestial. Me convertiré, por su gracia confiaré y creeré en el Evangelio. Viviré por lo que creo. Cambiaré, me convertiré, Él me hará de nuevo.
yo les cuento todo esto porque es asombroso de verdad el regalo que Dios le da al sacerdote para poder obrar en nombre de Cristo, en nombre de la iglesia, y decirle a las personas aquello que les sirve para su conversión. Pero eso sí, les pido, queridos hijos, cuando se acerquen ustedes al sacramento de la reconciliación, vayan de la forma más concreta. Y si hay que profundizar en algún pecado para conocer asimismo la gravedad del asunto, pues el sacerdote les preguntará, ¿cierto? Pero no hay que involucrar a toda la familia, a toda la gente, a todos los antepasados. No, el pecado es a nivel personal. Entonces ustedes vayan arrepentidos, sinceros, además con el pecado ya concreto allí para decirlo, y el sacerdote, según, para conocer el grado de la penitencia y darle un consejo, darle una palabra, pues uno a veces pregunta, ¿y esto de las mentiras que tú dices, en qué contexto son? Son diferentes, algunas mentiras son mentiras iguales, pero tienen una imputabilidad mayor, algunas mentiras que son grandísimas, a otras que son menores. El grado de imputabilidad, la materia grave es diferente. Entonces uno de confesor, uno pregunta, uno indaga para conocer el grado de culpa de la persona. Y pues amerita, lógicamente, una palabra diferente, si es algo muy grave, si es algo superficial. Bueno, esta es una anécdota, un testimonio, una enseñanza para que con amor, con santidad, nos acerquemos al Santo Sacramento. Bien, les invito para que escuchemos la santa palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba la misma lengua, con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura en el país de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó por la superficie terrestre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Babel significa confusión, porque fue allí en donde el ser humano quiso construir un proyecto, una nación al margen de Dios nuestro Señor. Empezaron a preparar un proyecto grande, ambicioso, y eso está bien, grande, ambicioso, algo que promueva el desarrollo, pero aquí el problema
es que no contaron con Dios. Y esa es la principal causa de la confusión y de la destrucción humana. Empezaron a construir un proyecto nacional sin Dios, no consultaron con Dios y empezaron a decir, a ver, miro aquí, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra, hacernos famosos, algo que llegue al cielo. Pues es la soberbia humana, ¿cierto? Que a ti y a mí nos puede suceder. Espero que no. Querer construir nuestro proyecto de vida sin Dios. Levantar nuestros emprendimientos sin Dios. Querer adelantar el progreso nacional sin Dios. Sin la claridad de Dios y sin la fuerza de su palabra, sin sus parámetros, sin sus mandatos, sino como salga, como a nosotros nos parezca. Eso me acuerda mucho la época, la edad del iluminismo, la edad de el comienzo de la edad moderna, la Revolución Francesa, cuando todo empieza a tener una rebeldía contra Dios, contra el cristianismo, contra el evangelio, contra la enseñanza de la iglesia. Y empiezan a construir estos europeos y otras culturas, empiezan a construir un proyecto sin Dios. Y bueno, ahí tenemos las consecuencias. Ateísmo, toda la gama de distorsiones en cuanto a las ideas. Sale Dios, Dios ha muerto, dice Nietzsche. Y empiezan a elaborar ideologías en donde el hombre es el centro, en donde la razón está por encima de la fe, en donde la religión es el opio del pueblo, como dijo Carlos Marx, y como lo han dicho tantos, Dios no existe. Cuando empieza Hegel con todo su accionar ideológico, y como empieza Kant y empiezan las ideas, la razón pura, la razón práctica, y empieza el ser humano a extender sus ideas y sacan a Dios de todo lado, y viene toda esa gama de pensamiento inglés allá en Manchester, cuando nace el liberalismo, y cuando empieza Voltaire, y cuando empieza toda la reflexión filosófica e ideológica para enaltecer la razón, la economía, el capital. ¿Y en dónde está el evangelio? Y miren para dónde vamos. Naciones destruidas, desigualdades y todo, porque se ha sacado a Dios de los proyectos nacionales, personales, familiares. Que eso no suceda, queridos hijos. Y cito el Salmo 32 en el día de hoy, dice: el Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. El plan del Señor subsiste por siempre. Por antonomasia, el plan del Señor subsiste por siempre, por excelencia. ¿Acaso cuál cultura que tenga el mensaje del Evangelio como fundamento fracasa? Ahí tenemos el cristianismo, 2000 años, y aquí estamos. Pero en cambio, ¿cuántos otros modelos de desarrollo y de todo han sacado al Evangelio y se han caído? Ahí tenemos la caída del muro de Berlín, ahí tenemos ese nacionalismo nazi, tenemos muchos otros aspectos de la historia, de la filosofía, de la cultura, que han quedado atrás. ¿Recuerdan ustedes la perestroika allá en el año 1987 con Mikhail Gorbachev en Rusia, cuando cae toda esa unión de repúblicas socialistas soviéticas, cae el socialismo? Todo eso quedó demolido. Allá está la tumba de Vladimir Ilich Ulyanov, de Lenin.
Allá está la tumba. Allá está la tumba de Nikita Khrushchev, de Trotsky y de todos estos impulsores del socialismo. Allá está la tumba de Carlos Marx, de Federico Nietzsche, de Ludwig Feuerbach, de todos estos ateos existencialistas. En cambio, la tumba de Jesucristo está vacía, porque Él está presente en la Eucaristía, está presente entre nosotros. Bueno, ahí una homilía un poco llena de historia y de datos, pero esto es importante decirlo. Ahí sí, como dice la tira cómica, se tenía que decir y se dijo. Bueno, les deseo un feliz viernes y no olviden, pídanle permiso a Dios para construir sus proyectos. Cuenten con Dios nuestro Señor. Siempre cuenten con Él y digan si Dios quiere, si Dios lo dispone. Si Dios no quiere, nada va a surgir. Eso no lo pongan en duda. Bendiciones, queridos hijos. Un abrazo muy, muy grande para todos. El Señor es compasivo